Hola, soy Jaime Acosta y quiero agradecer en primer lugar a los compañeros de la revista El Farmacéutico por la oportunidad que me dan de dirigirme a vosotros. Hoy os vengo a hablar de la disfunción eréctil y del rol que tenemos los farmacéuticos y especialmente el que podemos tener, ¿no? La disfunción eréctil es la disfunción sexual más frecuente en hombres y afecta a millones en todo el mundo. Además de su impacto físico, tiene importantes repercusiones emocionales, psicológicas y sociales, no solamente para el paciente, sino también para sus parejas. En esta enfermedad, en este proceso, se dan determinadas circunstancias que hacen al farmacéutico, en mi opinión, el profesional mejor posicionado para gestionar íntegramente a los pacientes que tienen baja complejidad. En primer lugar, es un proceso de bajo diagnóstico. Hay muchísima población sin diagnosticar y las farmacias somos los campeones de la accesibilidad a los pacientes. Somos muy accesibles, no solamente por horario de apertura, sino también por la cercanía que tenemos, ¿no? Que esto además hace que tengamos su confianza y es especialmente importante también en esta enfermedad que los pacientes en muchos casos, en demasiados casos, tienen vergüenza a la hora de acercarse a un profesional sanitario y la necesidad de prescripción previa para la dispensación de los tratamientos que pueden necesitar demasiadas veces es una barrera muy importante, ¿no? Y precisamente por esta cercanía y esta confianza es posible que nosotros seamos mucho más accesibles para estos pacientes que no están siendo diagnosticados. También para el acceso al tratamiento, porque en aquellos países donde el farmacéutico está habilitado a prescribir estos tratamientos, pues por supuesto la prescripción y la dispensación se hace en el acto, ¿no? Con lo cual es mucho más cómodo para los pacientes. Y se ha abierto esta prescripción y dispensación sin receta en países como Reino Unido, Irlanda, hace no mucho en Japón, Portugal, Polonia, Nueva Zelanda, Noruega y otros países, ¿no? Estos pacientes que además a veces no están diagnosticados o no quieren ir al médico a por una receta, pues demasiadas veces acuden además al mercado negro, que no es tan habitual para otros medicamentos, o incluso compran suplementos supuestamente naturales, que como recibimos a veces las alertas de la agencia, alertas de retirada, a veces están contaminados por medicamentos adulterados más que contaminados, ¿no? En general, los tratamientos para la disfunción eréctil son cómodos, eficaces y seguros. La enfermedad puede gestionarse por la sintomatología que refiere el paciente, no necesitan de pruebas complejas ni analíticas. Y además, en países donde se ha abierto su uso a la gestión del farmacéutico, primero no ha habido problemas, grandes problemas de seguridad. Y además otro de los miedos que tienen los gestores sanitarios es que aumente el uso recreacional por pacientes por personas que realmente no lo necesitan, sino que es para aumentar, solamente para aumentar su rendimiento, ¿no? Y se ha visto en estos países que esto no es así. Las causas más frecuentes de disfunción eréctil, pues en primer lugar son las vasculares, obviamente, hipertensión, enfermedad cardiovascular general, diabetes. Luego también las neurológicas, lesiones medulares, especialmente importante las consecuencias que tienen a veces las cirugías de próstata en aquellos pacientes que han tenido una cirugía reciente de próstata. Pues es importante que les preguntemos, ¿no? Como profesionales sanitarios. También tienen causas hormonales y causas anatómicas. También, por supuesto, las causas psicógenas, pues estrés, ansiedad de rendimiento sexual, que esto se puede gestionar también con los pacientes, a veces depresión, a veces problemas de pareja. Y luego factores de riesgo sobre los que podemos intervenir los farmacéuticos. Por ejemplo, tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo y luego también el uso concomitante de tratamientos farmacológicos como antihipertensivos, antidepresivos o antipsicóticos, ¿no? Tenemos que estar alerta en esas circunstancias. ¿Qué servicios prestamos los farmacéuticos? Pues en primer lugar, como os decía, cribado y evaluación de riesgo. A veces cuando tomamos la presión arterial o cuando medimos glucemia, las farmacias que lo hacen, o perfil lipídico, cuando nos hacen consultas sobre medicación y revisión de tratamientos que pueden ser concomitantes a disfunción eréctil, cuando hacemos consejos sobre mejora de estilos de vida y otros factores que pueden mejorar la función eréctil. Y luego, por supuesto, también derivamos al médico cuando existen señales de alarma
o sospecha de causa subyacente. Y como os decía también, en aquellos países donde se habilita al farmacéutico a ello, a prescribir y a dispensar sin receta tratamientos para disfunción eréctil, ¿no? Tratamientos farmacológicos, pues en primer lugar los más importantes, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que están en el arsenal terapéutico desde no hace demasiado tiempo y facilitan la erección solo en presencia de estímulo sexual. Tenemos el sildenafilo, que inicia su actividad en 30 a 60 minutos, durando entre 4 o 6 horas, depende del paciente, y se ve afectado especialmente por comidas grasas. El tadalafilo, que empieza su actividad en 30 minutos y dura hasta 36 horas y no se afecta tanto por alimentos, y es un poco el medicamento de elección en pacientes que buscan espontaneidad en su relación. El vardenafilo, que tiene un inicio rápido y está también disponible en formas orodispersables, y avanafilo, que tiene un inicio quizá más rápido de 15 a 30 minutos. Como importante en cuanto a su seguridad y contraindicaciones, pues por supuesto el uso concomitante de nitratos. Hay que evitarlos en cardiopatía inestable, angina, ictus o infarto reciente, también en hipotensión severa por los efectos secundarios que tienen estos tratamientos, e insuficiencia hepática grave. Hay que tener precaución sus interacciones con antihipertensivos, alcohol y fármacos que inducen el citocromo. Y bueno, como consejo a los pacientes que a veces tienen errores de su uso, que es bastante evidente, pues primero no funcionan en ausencia de estimulación sexual. Hay veces que lo toman demasiado cerca o demasiado lejos en el tiempo de la relación sexual, o a veces ingieren comidas copiosas o alcohol excesivo, que hace que los tratamientos no funcionen como deberían. Como alternativa a estos tratamientos orales existen inyecciones intracavernosas, también alprostadilo tópico o intrauretral, y luego terapia hormonal en casos de hipogonadismo diagnosticado. Como tratamientos no farmacológicos en los que podemos intervenir los farmacéuticos, pues en primer lugar ejercicio regular, especialmente el aeróbico, pérdida de peso en aquellos pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, recomendación de mejora de dieta, reducción del alcohol o incluso su abandono junto con el tabaco, y técnicas de manejo de estrés, y también para ayudarles a dormir mejor, a veces con suplementos, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición. En aquellos países donde el farmacéutico gestiona íntegramente este proceso en pacientes de baja complejidad, los pacientes de más complejidad siempre se refieren a especialista o a su médico de atención primaria. Pues en primer lugar tienen una consulta inicial con los pacientes en un ambiente privado, en una zona de atención personalizada, donde los pacientes se sienten cómodos y pueden expresarse sin que el farmacéutico les enjuicie, por supuesto. El farmacéutico le pregunta por los síntomas, la evolución de ellos, el deseo sexual que tienen, si tienen erecciones espontáneas, el impacto emocional que esto está teniendo en su día a día. Si tienen alguna señal de alarma, hay que hacer un cribado de riesgos, medición de presión arterial, glucemia, revisión de medicación concomitante, si tienen antecedentes cardiovasculares, y especialmente identificar red flags que hacen imprescindible una derivación al médico del paciente. Dolor torácico, deformidad peneana, sospecha de hipogonadismo o fallo repetido del tratamiento. Se recomiendan intervenciones al paciente, se le explican las opciones farmacológicas, no farmacológicas y a veces otros dispositivos que pueden usar. Se selecciona el tratamiento más adecuado si procede. Se educa al paciente, se le explica cómo funciona el tratamiento y cómo tiene que usarlo, también las interacciones que puede tener, y luego imprescindible un seguimiento para evaluar no solamente la eficacia del tratamiento, sino también, por supuesto, su seguridad, efectos adversos, posibles problemas de adherencia que haya tenido, también ayudarle a mantener estilos de salud, estilos de hábito de vida saludables, y finalmente derivar al médico si no hay respuesta o existe un deterioro. Pues esto es lo que os quería decir. La disfunción eréctil es una condición desgraciadamente frecuente, pero es tratable y altamente influida por factores modificables. Y los farmacéuticos podemos tener en España un rol mucho más importante para ayudar a los pacientes a tratar este proceso. Muchas gracias. Hasta luego.